Buenas noches, alumnos de Física 2. Vamos a seguir trabajando con el bloque 2 ya para finalizar con el tema de cantidad de calor. Recuerden, todo lo que analicemos en esta presentación lo van a anotar en su cuaderno como si fuera un apunte de clase, ¿sale? El calor no solo dilata los cuerpos, sino que también provoca cambios de estado que podemos clasificar en progresivos y regresivos. Los progresivos son aquellos que absorben calor y los regresivos pues aquellos que lo desprenden. ¿Sale? Y podemos ver algunos cambios de estado a partir de la aplicación del calor. Los primeros estudios realizados sobre la transformación de calor en trabajo o la naturaleza real del calor los realizó Benjamin Thompson, mejor conocido como el Conde de Rumford, ¿sí? En 1798. En ese tiempo, muchachos, la gente creía que el calor era una sustancia que se transmitía de unos a otros, de unos cuerpos a otros. ¿Sí? Rumford desmintió eso proponiendo que siempre que existía un trabajo mecánico pues se iba a producir calor por medio de un movimiento extraño entre los cuerpos, pues al dejar de producir trabajo mecánico se deja de producir calor. Y allí un ejemplo que ya vimos antes, ¿no? Como por ejemplo un motor de un auto, ustedes encienden el auto y después de unos minutos el cofre va a estar calientito, abren el cofre del auto y por dentro la máquina va a estar caliente, ¿verdad? Se va a sentir mucho calor. Bueno, pues es porque todo el compuesto del motor, en todos sus elementos, ¿verdad? Están haciendo un trabajo mecánico, la banda gira unas poleas, ¿verdad? Y se está generando calor. Entonces hay una estrecha relación entre el trabajo y el calor. En el año de 1843, James Prescott Joule publicó que el calor no era más que una forma de energía que se podía obtener a partir de la energía mecánica. Dicho experimento se conoce como experimento de Joule para determinar el equivalente mecánico del calor. El descubrimiento de Joule llevó a la teoría de la conservación de la energía, lo que a su vez condujo al desarrollo del primer principio de la termodinámica. Gracias a Joule pudo determinarse la equivalencia entre calor y trabajo con exactitud, y la energía eléctrica también se pudo determinar. Si recuerdan, anteriormente vimos una forma de relacionar las unidades de calor, que son la caloría, la kilocaloría, el BTU, con unidades de trabajo, que son los joules, ¿verdad? Que son unidades de energía. Si recuerdan, todos los alimentos en sus etiquetas tienen unidades energéticas, ¿verdad? Ahí nos dice, esta proporción de, no sé, de galletas marías te proporcionan tantas joules o kilocalorías de energía, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, de ahí pasamos a un temita que se llama capacidad calorífica. La capacidad calorífica de un cuerpo es la razón de la cantidad de calor aplicado con el correspondiente incremento de la temperatura. ¿Sí? Y sus unidades corresponden pues obviamente con las de calor sobre temperatura, que vienen siendo calorías sobre grado centígrado, kilocalorías sobre grado centígrado, BTU sobre grado Fahrenheit. ¿Sí? Esta C es de capacidad calorífica, la Q va a ser calor y delta T, recuerden, es para cambios, va a ser el cambio de temperatura. ¿Sale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente propiedad, que es el calor específico. Esta es la que nos interesa en la práctica, ¿sale? Calor específico de un material, le vamos a llamar CE, es la cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado la temperatura de la unidad de masa. ¿Sí? La cantidad de calor que se necesita para elevar en 1 grado la temperatura de la unidad de masa. ¿Sale? ¿Cuáles van a ser las unidades correspondientes al calor específico? Bueno, pues van a ser las de calorías sobre gramo por grado centígrado, kilocaloría sobre kilogramo por grado centígrado, o bien los BTU sobre libra por grado Fahrenheit. El calor específico para el agua corresponde con el número 1 en cualquier sistema de unidades. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación del calor específico? Pues va a ser, el calor específico va a ser igual a calor sobre masa por el cambio de temperatura. Recuerden, el cambio de temperatura siempre se va a calcular como temperatura final menos temperatura inicial, ¿sale? Bueno, de ahí vamos a analizar que el calor específico de muchas sustancias ya ha sido calculado de manera experimental, es decir, los valores nosotros ya los vamos a conocer. Y para eso les pongo esta tablita, donde aquí viene medido el calor específico en diferentes unidades, que está para calorías sobre gramo por grado centígrado, o kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado, que me faltó una L me parece,
Entonces, pues no se preocupen, es kilocalorías, ¿sale? Y aquí están para las diferentes sustancias, ¿no? Aquí está para el aluminio, es 0.22, latón, cobre, alcohol etílico, vidrio, oro, hielo, hierro. Y acá están los valores, pues para el plomo, el mercurio, ¿verdad? La plata, el vapor, el acero, la trementina y el zinc. ¿Sale? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio 1 dice, determina la cantidad de calor que debe suministrar para elevar la temperatura de 700 kilogramos de alcohol desde 20 grados centígrados hasta 85 grados centígrados. Considera que el calor específico del alcohol es 0.6 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. Bueno, ¿qué datos nos están dando? ¿Qué datos nos están dando en este ejercicio? Nos piden que calculemos la cantidad de calor. Nos dan la masa, que son 700 kilogramos. La temperatura al inicio es de 20 grados centígrados y la debemos elevar hasta 85 grados centígrados, ¿ok? El calor específico es de 0.6 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado, ¿sale? Bueno, nosotros tenemos esa formulita, ¿sí? Sabemos que el calor específico es igual a calor sobre masa por el cambio de temperatura, ¿sí? Nosotros queremos calcular el calor, que es la Q. Entonces, bueno, la masa y el cambio de temperatura la tenemos que pasar al otro lado. Si esto está dividiendo, pues al otro lado va a pasar multiplicando, de tal forma que queda calor específico por masa por el cambio de temperatura. ¿Sale? Bueno, en este caso, nosotros ya conocemos el calor específico, conocemos la masa, pero nos hace falta calcular el cambio de temperatura. Como ya saben, de dilatación siempre va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, 85 grados centígrados le vamos a restar 20 y eso nos va a dar 65 grados centígrados. Ese va a ser el cambio de temperatura. Entonces, ahora ya tenemos todos los elementos para calcular el calor. Vamos a multiplicar todas las cantidades entre sí. Calor específico es igual, calor es igual a calor específico por masa por cambio de temperatura. En este caso va a ser 0.6 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado, multiplicado por la masa, que son 700 kilogramos, multiplicado por el cambio de temperatura, que son 65 grados. Grados arriba y abajo se cancelan, kilogramos arriba y abajo se cancelan, solo sobreviven las kilocalorías. Al hacer la multiplicación de 0.6 por 700 por 65, nos dan 27.300 kilocalorías. ¿Sale? Esa es la cantidad de calor que se debe suministrar. Bueno, el problema número 2 es sobre algo muy actual, ¿verdad? En el desarrollo de un limpiador químico contra el COVID-19 se emplean 2 kilogramos de etanol. Para lograr el efecto deseado se requiere el equilibrio a 57 grados centígrados, suministrando 40 kilocalorías. Determina la temperatura inicial del etanol si su calor específico es de 0.58 kilocalorías sobre el kilogramo por grado centígrado. Bueno, para este caso nos están dando la masa, son 2 kilos de etanol. La temperatura final son 57 grados centígrados. El calor son 40 kilocalorías. La temperatura inicial es la que nos piden considerar para calcular. Y el calor específico es 0.58 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. Vamos a ver, la formulita nos dice que el calor específico es calor entre masa por cambio de temperatura. Vamos a calcular la temperatura inicial. Entonces, lo más fácil para nosotros en este caso es despejar el cambio de temperatura, ¿verdad? Y ya que conozcamos el cambio de temperatura, pues vamos a poder jugar con esa ecuacioncita que conocemos, que el cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, pues para conocer el valor de la temperatura inicial. ¿Sale? Entonces vamos a despejar el cambio de temperatura, ¿verdad? ¿Recuerdan el truco del maestro? Lo que está dividiendo, cuando nosotros lo queremos calcular, solo hacemos el intercambio por lo que está del otro lado, ¿verdad? El cambio de temperatura se va al otro lado y el calor específico pasaría al lugar del cambio de temperatura, ¿verdad? De tal forma que nos queda que el cambio de temperatura es igual a calor sobre calor específico por masa. Sustituimos los valores. El calor son 40 kilocalorías. El calor específico es 0.58 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. Y eso lo vamos a multiplicar por 2 kilogramos, que es la masa, ¿no? Primero hacemos la multiplicación de esto que está abajo. Nos va a quedar 40 kilocalorías
entre 0.58 por 2 es 1.16 kilocalorías sobre grado centígrado. Kilogramo arriba y abajo se cancelan. ¿Vale? Bueno, ahora hay que completar la fracción en el numerador, ¿verdad? De las kilocalorías de acá arriba, para usar la ley de la herradura y obtener las unidades óptimas. Entonces usamos la ley de la herradura, kilocaloría por grado centígrado, kilocaloría por 1, de tal forma que arriba nos queda kilocaloría por grado centígrado sobre kilocaloría. Kilocalorías se cancelan. Hacemos la división de 40 entre 1.16 y nos queda 34.48. Esos serían grados centígrados, ¿sale? Ahorita lo único que nosotros hemos hecho es encontrar el cambio de temperatura. Pero no es lo que nos pidieron calcular la temperatura inicial, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, la variación de la temperatura y ya conocemos la temperatura final, entonces nosotros vamos a despejar de esta formulita, vamos a despejar la temperatura inicial, ¿verdad? Pues bueno, está negativo, va a pasar al otro lado positivo, y ahora el cambio de temperatura está sumando, va a pasar al otro lado, restando, de tal forma que nos queda esta ecuación, ¿sí? Bueno, la temperatura final es de 57 grados centígrados. Nosotros le vamos a restar lo que obtuvimos como cambio de temperatura, que son 34.48. Hacemos la resta y nos quedan 22.52 grados centígrados. Esa es la temperatura inicial, ¿sale? Por último, jóvenes, el problema 3 determina el calor específico de una muestra metálica de 100 gramos que requiere 0.868 kilocalorías para elevar su temperatura de 50 grados centígrados a 90 grados centígrados. Debemos de mencionar de qué material se trata, ¿sale? Nada más comentarles que de este tema se desprende la evidencia y aprendizaje número 14, calor específico, que consiste en una serie de ejercicios, la cual va a enviar ustedes, bueno, yo se los voy a enviar a través de su jefe de grupo por el WhatsApp, ¿verdad? Y ustedes me la van a entregar como fecha límite el 9 de mayo al correo que ya conocen, trabajoscontingencia@gmail.com. ¿Sale? Bueno, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Primero nosotros debemos de calcular el calor específico. Si nos dan una masa de 100 gramos, nos dan un calor de 0.868 kilocalorías, una temperatura inicial de 50 grados y una temperatura final de 90 grados. La ecuación del calor específico ya la conocemos, ¿verdad? Ya la conocemos. Pero fíjense bien, muchachos, acá hay una incongruencia en los datos, ¿verdad? Para empezar, me están dando la masa en gramos. Y recuerden, los gramos, la unidad de calor que le corresponde son las calorías. Una de dos, convierto esta cantidad a calorías o convierto los gramos a kilos. Por experiencia, pues es más sencillo convertir los 100 gramos a kilos, ¿no? Nos daría 0.1 kilogramos. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que vamos a usar, 0.1 kilogramos. Fíjense bien. Al observar la ecuación del calor específico, nos damos cuenta que lo primero que tenemos que calcular es el cambio de temperatura. Calor, la masa ya la tenemos temperatura inicial y final, pero el cambio de temperatura es lo que vamos a utilizar. Ya saben, siempre es final menos inicial. En este caso 90 menos 50 nos va a dar 40 grados centígrados. Vamos a calcular el calor específico, vamos a dividir el calor, que son 0.868 kilocalorías, entre la masa, que hicimos la conversión, que es 0.1 kilogramos, multiplicada por el cambio de temperatura, que son 40 grados centígrados. Hacemos esa multiplicación de abajo, 40 por 0.1 nos da 4 kilogramos por grado centígrado, ¿verdad? Y hacemos esa división, 0.868 entre 4, nos queda 0.217 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado, ¿sale? Si nosotros vemos nuestra tablita de valores del calor específico, nos podemos dar cuenta que ese valor corresponde aproximadamente con el del aluminio. A nosotros nos salió con resultado 0.217 y el del aluminio es 0.22. ¿Sale? Entonces en este caso podemos afirmar que el material es el del aluminio. ¿Sale? Pues eso sería todo por esta semana, jóvenes. Por favor, pónganse a trabajar, quédense en casa, cuídense y espero sus evidencias en tiempo y forma, por favor. Entonces, pues eso sería todo, cuídense.